y graba. Ya, bueno, la clase anterior nosotros habíamos estudiado lo que son en las series de tiempo los modelos AR y los modelos MA. Los modelos ARMA todavía no habíamos tocado, ¿no? Habíamos hecho un taller, si no me equivoco, ya lo habían presentado, donde ustedes presentaban, donde ustedes exponían la función de autocorrelación simple y parcial para un modelo ARMA 1.1, para un modelo AR, perdón. Entonces, ya vimos modelos de medias móviles, ¿no? Alba, ¿me confirmas, por favor? Vimos modelos de medias móviles. Buenos días, buenas tardes. ¿Me escucha, Alba? No está Alba. Miguel Orellana. Sí se le escucha, bro. Ya, sí me escuchan. En la clase pasada, ¿hasta dónde nos quedamos? ¿Hasta dónde nos quedamos? Hola. ¿Qué tal, Alba? Buen día. ¿Cómo está? No se le escucha muy bien a Alba. Bueno, entonces, la clase pasada hicimos un taller. Profe, Dime. disculpe, lo que pasa es que no sé qué pasaba, no se me activaba el audio. Ya. Ya, entonces, confírmame. La clase pasada vimos las medias móviles, lo que eran medias móviles. Terminamos de ver eso, ¿no? De la función de autocorrelación parcial. No tuvimos un taller. ¿Me confirmas? Bueno, si no me equivoco, nosotros habíamos visto, hice como economía intermedia, ya voy a corregir eso. En las series temporales estábamos viendo cuando tenemos procesos lineales estacionarios. Todavía no estamos viendo estos procesos lineales no estacionarios. Ya vamos a ver que eso es, ya lo hemos visto de manera indirecta, pero todavía no estamos tocando eso. Esto vimos, procesos de medias móviles, hablamos de cómo se estructuran, esto sí vimos, que prácticamente se analiza con el término del error, donde se estudian los errores pasados, indicábamos la expresión de cómo se podían representar el proceso de las medias móviles, indicábamos cuál era el cálculo de su media móvil, y teníamos la media, va a estar dado por el coeficiente de la constante, y la varianza iba a ser a 1 más teta al cuadrado por la varianza, por el valor de la varianza. Con esto teníamos la función de covarianza que nos daba, acá está, la función de autocorrelación simple, que iba a estar dado bajo esta condición, que va a ser teta sobre 1 más teta al cuadrado, pero esto es cuando tenemos un proceso de orden 1 para medias móviles, y va a ser 0 para cualquier otro valor de k diferente o mayor a 2. Para todos los que son 1, 0, vamos a tener, sabemos que cuando va ρ0 siempre es 1, y ρ1 va a estar dado por esta condición, que esto sale del valor de teta, que es el parámetro calculado por la regresión. Por tal razón, en un modelo de tipo MA, cuando ya es estacionario, va a tener estas condiciones. La esperanza o la media de YT va a ser igual al coeficiente C, la constante. Teta tiene que ser menor a 1 en valor absoluto, lo que se convierte en condición de invertibilidad. Esta condición nosotros la vamos a trabajar en los procesos ARMA, ¿sí? Porque si ustedes ven, los modelos MA no es nada más que el análisis del comportamiento de los residuos de una variable. Y
vemos de los residuos y por el otro lado vemos el comportamiento de la variable, entonces va a ser invertible porque si invertimos el coproceso de una MA, se transforma en un AR. ¿Sí? Entonces, nosotros analizamos esto y tenemos que la esperanza de los residuos va a ser igual a 0, ¿no? Por tal razón, al momento de calcular las covarianzas, nosotros encontramos que la forma de la función de autocorrelación simple para un MA1 va a estar dado por esta condición y la función de autocorrelación FAB va a estar dada por esta otra condición, ¿no? Entonces, con esto, para un proceso genérico de orden MAQ, tenemos que esta es básicamente la forma funcional que se va a representar, ¿ya? Eso nosotros habíamos estudiado la clase pasada. Ahora lo que vamos a ver es el proceso combinado entre un proceso AR y un proceso MA. Vamos a ver el proceso ya genérico, ya la unión de los dos componentes. Entonces, seguimos en los procesos lineales no estacionarios. Ya estamos terminando esta parte de aquí. De ahí vamos a ver los procesos no estacionarios, la próxima clase. Entonces, vamos con las condiciones de raíces unitarias. Vamos a empezar viendo esto. ¿Qué significa las condiciones de raíces unitarias? Es el protocolo que se debe hacer para asegurarse de que una serie sea estacionaria. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá, me ayuda con la lectura. Cintia, ayúdanos con la lectura, por favor. Ya. Condiciones y raíces unitarias para los modelos AR y MA. Para que un proceso una formularse dos condiciones accesorias. El proceso no debe ser anticipante, hipótesis de recursividad temporal, lo que quiere decir que los valores de una variable en un momento t no dependerá de los que ¿Ya? ¿Continúa? ¿Qué pasó? ¿Se le cayó el audio? están de esta misma tome t más j. En j cualquier valor superior a 0. Siendo j cualquier valor, eso va a ser intervertible que lo subpasado No te cogió mi perro. va reduciéndose a medida que nos alejamos de la relación. Ya, parece que hay problemas de audio. ¿Me logran escuchar bien? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? A usted sí, a Cintia se le escucha entrecortada. Parece que Cintia tiene problemas de conexión, ¿no? A ver, Javier, ayúdanos con la lectura. Javier Crespo. Vuelve a leer, porque no sé qué problema pasaba con la conexión con Cintia. No está Javier. Geraldine, ayúdanos con la lectura. Condiciones y raíces unitarias para los modelos AR y MA. Para que un proceso estocástico estacionario admita una formulación, debe cumplirse dos condiciones accesorias. El proceso no debe ser anticipante, hipótesis de recursividad temporal, lo que quiere decir que los valores de una variable en un momento t no dependerá de lo que esta misma tome en t más j, siendo j cualquier valor superior a 0. El proceso ha de ser invertible, lo que supone que la correlación entre una variable y su pasado va reduciéndose a medida que nos alejamos más en el tiempo del momento. ¿Para qué estamos considerando dicha correlación? Proceso ergódico. Ya, todo este contraste, o sea, todo esto, ¿qué significa? Nosotros tenemos que ver primero que un proceso sea estacionario, ¿no? Ya eso sabemos que lo vemos. Pero existe un test que se llama condiciones de raíces unitarias, en donde nosotros hacemos una hipótesis que se llama la recursividad temporal.
Lo que analiza es que las variables en un momento determinado, en el momento t, no dependan de lo que esta misma toma en un valor futuro. Es decir, que nosotros, el valor del dato de hoy no dependa de la decisión que se va a tomar mañana. A eso es lo que hace referencia. ¿Por qué? Imagínense si nosotros tenemos que la decisión de hoy depende de la decisión que se va a tomar mañana, vamos a tener, cuando hagamos los correlogramas, una función explosiva. ¿Qué significa? Que a medida que vayamos analizando datos, van a ir aumentando. Entonces, eso va a hacer que la varianza ya no sea constante. Entonces, ese se conoce como test de raíces unitarias. ¿Ya? Y obviamente debe ser un proceso invertido, ya que un proceso AR, si nosotros lo invertimos, es decir, analizamos los residuos, se va a leer como un proceso MA. Y lo mismo, si un proceso MA nosotros lo invertimos, es decir, vamos a trabajar con la variable, se va a convertir en un proceso AR. Entonces, estas condiciones se las debe analizar. ¿Por medio de qué? Por medio de una condición de raíces unitarias. Entonces, al momento que nosotros estamos viendo esto, ya estamos entrando a lo que son procesos lineales no estacionarios. ¿Y cómo nosotros convertíamos un proceso lineal no estacionario? Aplicando diferencias. Entonces, una forma de identificarlo era a través del correlograma y otra forma ya más técnica es haciéndole un test de raíces unitarias. Si no se vuelve estacionario mediante el test de raíces unitarias, hay que aplicarle primeras diferencias hasta que la condición de estacionariedad se cumple. ¿Ya? Entonces, con esto empezamos. Ayúdame con la lectura. René. Ayúdenos con la lectura. Dice, la aproximación a los procesos estocásticos son modelos R o MA, está restringida en términos generales a aquellos procesos estocásticos que cumplan al menos de forma débil la restricción de estacionariedad cuando queremos inferir a partir de una serie temporal, como la muestra, la estructura del proceso estocástico mediante modelos R o MA, debemos cubrir dos etapas. Ya, entonces, aquí lo que estamos analizando es lo que habíamos mencionado, ¿no? De que todo proceso AR o proceso MA, o mejor dicho, una serie de tiempo, tiene que ser estacionario, ¿sí? Y de la serie de tiempo nosotros vamos a derivar si es un proceso AR, si es un proceso MA. Todo esto nosotros lo vamos a identificar y ya lo vamos a aprender a analizar. Entonces seguimos acá. Asegurarnos de que una serie temporal como la muestra el proceso sea estocástico, estacionario o si no lo es. Entonces, verificar de que sea estacionario y verificar si no lo es estacionario. Es decir, tenemos que verificar las dos cosas. Tenemos que verificar que la serie sea estacionaria por medio del correlograma y tenemos también que verificar que si no lo es por medio de un test de raíces unitarias. ¿Ya? Entonces, en el caso que no lo fuese, hay que hacer la transformación de los datos originales a una nueva serie que lo sea. Entonces, esto es lo que nosotros lo conocíamos como una caminata aleatoria o un paseo un random walk, un paseo aleatorio, que consiste en crear diferencias entre las series para que la nueva serie que se genera, que es la serie diferenciada, ya tenga las características de un ruido blanco. Normalmente, al aplicar la primera diferencia, ya se vuelve estacionaria la serie y no hay problema. En ocasiones es necesario aplicar hasta una segunda diferencia. Todo depende mucho del comportamiento de los datos. Entonces, ya habiendo aclarado estos temas, ya los vamos a ver en el software también, vamos a estudiar ahora lo que es un proceso autorregresivo de medias móviles. Es decir, ahora vamos a fusionar los dos conceptos que hemos aprendido. El componente AR y el componente MA. Vamos a integrar estos dos conceptos. Entonces, vamos acá. Me vas a ayudar, Brenda, con la lectura, por favor. Procesos autorregresivos de medias móviles ARMA. Es muy probable
que una serie de tiempo tenga características de AR, P y ma Q, de a la vez y por consiguiente sea arma, P, Q. Así Y sigue un proceso arma. En este proceso habrá términos autorregresivos y términos de media móvil. YT igual, eso no sé. Ya listo, gracias. Entonces, aquí vemos que el proceso autorregresivo, tiene un componente AR y un componente MA. Entonces, en las series de tiempo de un proceso AR es el que corresponde al análisis de la misma serie con su pasado. Entonces, quiere decir que una actividad del pasado está influyendo en la serie actual. Mientras que si tenemos un componente de media móvil, estamos indicando que los residuos, o en promedio los valores históricos, tienen incidencia en la forma funcional. Entonces, cuando tenemos este comportamiento que se da en una serie de tiempo, estamos hablando de procesos autorregresivos de medias móviles. Estamos hablando ya de una estructura más compuesta, de un proceso ARMA. Aquí vamos a tener nuevamente que ET corresponde al ruido blanco, C viene a ser el parámetro de la constante, y tenemos acá teta, que corresponde a los estimadores para YT, y phi, que corresponde a los estimadores para los residuos. ¿Ya? Tenemos estos conceptos. Por tal razón, nosotros podemos concluir que el modelo ARMA es en una condición de estacionariedad que la misma sea un proceso AR y que debe de ser invertible su proceso, es decir, que se pueda representar como un modelo MA. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos estas dos condiciones, vamos a estar trabajando con un modelo ARMA-PQ. Entonces, ahorita vamos a estudiar un proceso autorregresivo de media móvil de orden 1,1. Veamos qué condiciones se deben de cumplir para este tipo de argumentos. Vamos con Mónica. ¿Nos ayudas con la lectura, Mónica? Proceso autorregresivo de media móvil de orden 1,1. En los armas PQ, las fases se comportan como la de un AR P para valores de SQ. Respecto al FAB, esta se comporta como la de un MAQ para SP. Ya, ¿qué tenemos aquí nosotros? De que cuando nosotros vayamos a evaluar la faz, ¿sí? La faz, ¿qué es? La función de autocorrelación simple. Ya habíamos estudiado la función de autocorrelación simple que corresponde a un proceso determinado, ¿no? Entonces quiere decir, cuando estudiemos los AR, en la faz vamos a tener la representación del modelo AR. Ya, perdón la interrupción. Entonces, tenemos que un modelo AR se va a comportar en un modelo ARMA se va a comportar la función de autocorrelación simple como lo hace la función AR. Mientras que en la función de autocorrelación parcial, en un modelo ARMA, va a tener las características de un modelo MA. Es decir, la función de autocorrelación parcial va a mostrarse como que si fuese la función de autocorrelación de un modelo MA. Por eso es la estructura combinada. En la función de autocorrelación simple, leemos lo que indica
el correlograma del AR, y en la función de autocorrelación parcial leemos lo que indica la función de autocorrelación de un modelo MA, para todo valor que sea S. S vendría a ser el retardo J con respecto a P, que es el valor del modelo, que sería, en este caso, orden 1. Por ejemplo, tenemos un proceso ARMA que está dado por esta condición. Recuerden que es la combinación del AR, que esta era la parte del modelo AR, incluyendo el error. En cambio, para el modelo MA va a ser la C y este componente, ¿no? Entonces aquí tenemos los dos procesos integrados, tanto el modelo AR como el modelo MA, dentro de una misma ecuación. Por eso se llama modelo ARMA. Esto, al momento que se lo escribe, como sabemos que el modelo MA es invertible en un proceso AR, entonces cuando estamos trabajando en procesos autorregresivos de medias móviles, la condición para que esta expresión sea estacionaria, como primero, debe ser invertible. ¿Qué significa? Que esta condición se pueda transformar en un proceso AR. Entonces, si tenemos esa condición, si se cumple esa condición, lo único que tenemos que analizar nosotros para que exista estacionariedad es que el valor de phi, sea menor a 1. Entonces, a esa va a ser la condición de estacionariedad para un modelo ARMA 1.1. La esperanza matemática va a ser lo mismo que lo que veíamos en un modelo AR1, va a ser 1 sobre 1 menos phi. La varianza va a tener el mismo comportamiento, y la covarianza de igual manera, ¿no? Dado a estas condiciones, nosotros vamos a tener que la esperanza y la varianza y las covarianzas no van a depender del tiempo en un proceso estacionario. Entonces acá vamos a tener que el proceso se va a volver estacionario. Y la función de autocorrelación para un vector de medias móviles, de autorregresivas de medias móviles, vamos a tener que el ρ0 va a ser 1, siempre va a ser 1, acuérdense en la condición. ρ1 va a estar representado por esta fórmula, que es phi menos teta. Ya sabemos que phi hace referencia al coeficiente de la parte autorregresiva, teta el coeficiente de la parte de media móvil, menos 1 por 1 menos phi por teta, todo eso sobre 1 más phi al cuadrado menos 2 veces phi por teta. ¿Ya? Que esto, cuando es ρ1, y viene a ser ρk, va a ser el valor de ρk menos 1, el valor anterior, que multiplica a phi. Y esto para todo término que sea mayor a 1, porque estamos hablando del primer momento. Por lo tanto, podemos resumir que en un proceso ARMA 1.1 es estacionario asintóticamente incorrelado, lo que significa que satisface la propiedad de dependencia débil, ¿sí? Entonces aquí se cumplen las condiciones para poder estimar por mínimos cuadrados ordinarios. La representación gráfica del correlograma es estacionario en comparación al 1 y con el de un modelo MA1. Significa de que la serie se vuelve estacionaria, ¿no? Entonces aquí ahora vamos a ver cómo se vuelve la representación gráfica de un modelo AR 1.1, los distintos casos que podemos tener, porque todo va a estar en función del valor de los parámetros phi y teta. Si nosotros tenemos que phi es positivo, es decir, está entre 0 y 1, ¿sí? Es positivo, y phi y teta es menor a 1, acuérdense que para que sea estacionario debe de ser este valor menor a 1, ¿sí? Si es mayor a 1, ya deja de ser estacionario. Acuérdense de la condición de estacionariedad que habíamos hablado aquí. Esta es la condición de estacionariedad. Debe ser menor a 1 en valor absoluto. Entonces acá quiere decir que si está entre 0 y 1, la función de autocorrelación simple y teta es menor a 0, va a tener este comportamiento. Van a aparecer todos los valores en la parte superior. Y la función de autocorrelación parcial va a representarse de esta manera, ¿sí? Esto es cuando tenemos un ARMA 1.1. De ahí, cuando tenemos el valor de phi es menor a 0, ¿sí?
es menor a 0, es decir, que está entre menos 0.99 hasta menos 0.001, es decir, que es negativo, y lo mismo phi también es igual, es menor a 0, entonces vamos a tener que comienza a intercalar la función de autocorrelación simple, de negativo a positivo, y va intercalando y va decreciendo. En cambio, la función de autocorrelación parcial va a tener el mismo comportamiento, pero decae más próximamente. De ahí tenemos que también se puede expresar al contrario, como positivo, y va decayendo. Positivo va decayendo. La característica es que ambos empiezan en positivo o ambos empiezan en negativo. ¿Sí? Aquí empiezan en negativo y acá empiezan en positivo. Ambos empiezan y van decayendo simultáneamente. Cuando tenemos que teta es mayor a 0 y phi es menor a 0, va intercalando en negativo. Y acá en la FAB no intercala, sino que todos los valores van a salir negativos. La faz, vamos a ver que decae tanto en ambos lados. Esto es cuando phi es mayor que 0, teta es mayor que 0, y phi es mayor a teta. Perdón, teta es mayor a phi. Entonces ahí tenemos que se va a representar de esta manera. Finalmente, con este dato tenemos phi mayor que 0, teta mayor que 0 y phi mayor a teta, es decir, que están en los valores entre 0 y 1, va a representarte todo hacia arriba, tanto en la faz como en la FAB. ¿Ya? Como resumen de todo esto, nosotros tenemos que en un modelo ARMA es la compilación o la unión de un modelo AR con un modelo MA. Entonces sabemos que la faz en un modelo AR, los coeficientes van a ser no nulos. Es decir, van a tener todos los datos van a tener un valor y va a ir decayendo gradualmente. En cambio, en la FAB, sabemos que estos coeficientes se vuelven los primeros no nulos y el resto cero. Si tenemos, por ejemplo, un AR1, va a ser el primero en la función de autocorrelación simple, vamos a tener, perdón, en la función de autocorrelación parcial, vamos a tener que en el primer término aparece y en los demás no aparece. En cambio, en la MA, la función de autocorrelación simple, vamos a tener que los primeros elementos son no nulos. Si tenemos un MA1, vamos a tener que el primer elemento aparece y el resto se vuelve 0. En cambio, en la función de autocorrelación parcial, vamos a tener muchos coeficientes no nulos. ¿Qué significa? Que la función va a ir decayendo poco a poco, poco a poco. Cuando estudiamos un modelo ARMA, PQ, se unen el concepto de AR y concepto de MA. Entonces vamos a tener que en la función de autocorrelación simple se va a comportar como la función de autocorrelación simple de un modelo AR. O sea, van a tener muchos coeficientes no nulos, es decir, va a ir decayendo paulatinamente. En cambio, para la función de autocorrelación parcial, se va a comportar como si fuera un proceso de medias móviles, es decir, muchos coeficientes que decaen, que se vuelven no nulos. Entonces aquí, esta es la manera como se detecta una función de autocorrelación para un modelo ARMA, de observar qué pasa con cada uno de sus coeficientes. La estructura, entonces la faz, vamos a tener un decrecimiento geométrico dependiente del parámetro autorregresivo, es decir, de phi y de teta, y la FAG es un decrecimiento geométrico dependiente del parámetro de la media móvil, ¿sí? De phi y de teta, ¿no? Entonces ya sabemos que la faz se comporta como un AR y la FAB se comporta como un MA, ¿sí? Para un modelo de tipo ARMA. Entonces, eso con respecto a esta parte, y vamos a hacer una actividad. Antes que todo, si hay alguna pregunta que alguien tenga para asignarles la actividad. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? Sí, déjenme cerrar esto.
Alba, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Está claro? No muy bien, pero ¿Está claro o no está claro? ¿Qué parte no está clara? ¿Qué parte está confusa? A ver, indique, pregunte. Si tiene alguna inquietud, pregunte. o sea, una vez que se une el AR y el MA, desde ahí ya como que la unión me confundió un poco. Ya, en esta partecita de acá. Esto es muy sencillo en realidad. Si tú entendiste la AR, la función de autorregresivo, vas a entender la mitad de un proceso de medios móviles compuesto, ARMA. Y si entendiste la MA, entendiste la otra parte del proceso de media móvil compuesto. ¿Por qué? Porque aquí esto es un componente AR. Va a tener todas las propiedades del componente AR. Y acá tiene todas las propiedades de un componente MA. Entonces, aquí lo que estamos es fusionando los dos conceptos. El AR, que es P, y el MA, que es Q. ¿Cómo identificamos? Primero, tenemos que asegurarnos que sea un proceso estocástico. Ya dijimos que para determinar un proceso estocástico, lo primero que hay que hacer es un test de raíces unitarias, para asegurar que se vuelva estacionario, ¿no? Una vez que hacemos eso, tenemos que el modelo ARMA 1.1 se va a comportar el componente AR, es decir, este componente de acá se va a comportar como si fuese un proceso AR, pero ¿en dónde? En su faz. Es decir, la faz del modelo ARMA, va a tener el mismo comportamiento que la faz de un modelo AR. Aquí lo voy a poner. Aquí. Así tal como lo dije, pero aquí, y esto se lo subo a la lámina, al aula. Entonces aquí, pongo lo que significa que la faz, acuérdense que la faz es la función de autocorrelación simple de un AR, de un ARMA, se comporta como la faz de un AR. ¿Sí? Eso es lo que significa. Que la faz de un ARMA se comporta como la faz de un AR. Mientras que la función de autocorrelación parcial que se comporta como la de un MA. Entonces, ¿esto qué significa? Aquí voy a poner lo que significa que la FAP de un ARMA se comporta, que me faltó poner la P, se comporta como la FAP de un MA. ¿Sí? Entonces, ya nosotros aprendimos a identificar el comportamiento de un AR y aprendimos a identificar el comportamiento de un MA. Entonces, cuando vayamos a leer el correlograma, tenemos que ver que la faz tenga un comportamiento de un modelo autorregresivo y que la FAP tenga un comportamiento de media móvil. Esas son las condiciones que tenemos que analizar. De ahí el ejemplo que yo les puse son los casos puntuales que se pueden presentar para un FAS 1. Esto les puse un poco para complementar. Y en realidad esto es lo único que se necesita saber, además de que el proceso, para que sea estacionario, va a ser de que los phi, la sumatoria de todos los phi sea positivo. Es decir, vamos a tener esta condición de acá, que los valores, no sé por qué no se lo en la vez anterior en la mitad, pero aquí la esperanza matemática va a estar dado por esta condición, que esta es la condición de estacionariedad,
Entonces, vamos a tener que para un modelo ARMA PQ, la condición de estacionariedad va a ser esta. Va a ser esa. Lo que habíamos visto en un modelo AR. ¿Sí? Y el proceso MA debe ser invertible. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros habíamos visto. Entonces, voy a asignarles, ya se acaba el tiempo, les voy a asignar una actividad. La actividad va a consistir, ahí no sé qué dice. La actividad va a consistir en que yo les voy a dar este modelo. Aquí representado mal. Déjenme corregirlo porque no es este, es punto 8 y menos 1. Aquí está mal. Déjenme corregirlo. Aquí es punto 9 menos 1. Aquí es esta de aquí. Que es ET. ET menos 1. Aquí, ET menos 1, punto menos, aquí es punto 8, y ET menos 1, punto 9, ET menos 1, y acá es menos punto 8, y ET menos 1, y más punto 9, ET menos 1. Entonces, ¿qué es lo que van ustedes a hacer para esta parte? Van a realizar, o sea, primero me van a decir qué tipo de modelo es. Entonces, para determinarme qué tipo de modelo es, ya les anticipo que para ambos casos es un modelo ARMA 1.1. Entonces, ustedes me tienen que justificar por qué es un modelo ARMA 1.1. Entonces, en modelo ARMA, ¿por qué es modelo AR? Porque satisface la condición de estacionariedad. ¿Cuál es la condición de estacionariedad? Esta. Como tenemos solamente un phi, va a ser que este valor de phi es un ARMA 1. ¿Dónde está? Acá para que lo vean, quiero que lo vean. Este valor es menor a 1. Si como esto es menor a 1 en valor absoluto, el elemento phi, es decir, el valor que tenemos acá, punto 8, entonces tenemos que es estacionario. Y tenemos que la condición de vertibilidad, que esto es menor a 1, entonces es invertible. Como es invertible, es estacionario. Entonces ya tenemos que la condición se cumple, es estacionario y es invertible. Entonces, como se cumplen las dos condiciones, entonces ahora sí van a generar el correlograma.